Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje, el tema que traigo para hoy, lo he titulado Promesas de Dios. Las promesas de Dios se cumplen siempre. Su parte Él la hace y la hace bien. Pero hay que tener en cuenta que nosotros debemos también hacer nuestra parte. La mayoría de las promesas de Dios exigen una condición para que se cumplan en nuestra vida. La principal condición es nuestra fe. Así que, por tanto, el escritor de Hebreos define la fe de esta manera. En el capítulo 11, versículo 1, dice así: y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe es la confianza que tenemos en Dios de que en verdad va a suceder lo que esperamos de Él. Es lo que nos da la certeza, la garantía de sentir las cosas aunque no las podamos ver. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús le pone esta condición al padre de un joven endemoniado para que su hijo fuera liberado. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. También es necesaria la condición de la fe para que se cumpla la promesa de la salvación por medio de Cristo. En el libro de Hechos, en el pasaje del carcelero de Filipos, el cual tenía presos a Pablo y Silas, en el capítulo 16, versículos 30 y 31 podemos leer, dice: y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pablo y Silas sabían que la condición para recibir la salvación era creer en Jesucristo. De ahí que ante la petición de este carcelero contestan que el único requisito es tener fe, creer en Jesucristo y lo que hizo por nosotros, y además el creer, esto le traería una buena repercusión a su casa, a su familia. En el Antiguo Testamento también encontramos algunos pasajes que demuestran que para que las promesas de Dios se hagan efectivas es necesario tener fe, creer que dichas promesas se van a cumplir. Ante la demanda del pueblo de Israel a Moisés para que les consiguiera carne, quizás estaban hartos de comer el maná. Vemos el pasaje en el libro de Números capítulo 11. Vamos a leer algunos versículos donde vemos a Moisés hablando con Dios. En el versículo 13 leemos: y le pregunta Moisés a Dios: ¿de dónde conseguiré carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y en el versículo 16 leemos: entonces el Señor dijo a Moisés: reúne 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo, y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos del Señor, diciendo: ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. El Señor, pues, dice y asegura: os dará carne y comeréis. Dice: y no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero. Y añade: hasta que os salga por las narices, y la aborreceréis, por cuanto menospreciasteis al Señor que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de Él, diciendo: ¿para qué salimos de Egipto? Y en el versículo 23 leemos: entonces el Señor respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano del Señor? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y vino un viento del Señor y trajo codornices del mar y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. Dios había prometido a Moisés que durante un mes entero iban a comer carne. Iba a comer carne todo el pueblo de Israel en el desierto. Moisés, quizás, por recibir tantas quejas del pueblo, tuvo un ataque de incredulidad. Se fija en las circunstancias y en la capacidad humana para resolver el problema.
y con su mente limitada no llega a entender cómo puede cumplirse la promesa de Dios. ¿Cómo voy a conseguir tanta carne?, le preguntó al Señor. Moisés miró a las circunstancias y sus limitaciones, no miró al Creador, que tiene todo el poder sobrenatural y toda autoridad para que las cosas sucedan. Aunque con nuestra mente no llegamos a entenderlas, Dios es un Dios de milagros, y un milagro es algo que humanamente no tiene explicación. De ahí que se necesita fe para que se produzca. Para que sus promesas se cumplan, Dios no necesita de la cooperación de las fuerzas débiles de los seres humanos. Solo para que se cumpla una gran mayoría de sus promesas, nos exige tener fe y confiar en Él. Es una realidad que muchas veces, ante problemas serios y difíciles, nuestra reacción es la misma que tuvo Moisés. Hacemos la misma pregunta al Señor: ¿cómo lo haremos, Señor? Si Dios promete y nosotros cumplimos con la condición que se nos exige y tenemos fe, Dios siempre cumple. En Mateo capítulo 6, versículos 31 al 33, el Señor, que conoce lo que le ocurrió al pueblo de Israel en el desierto y que nos conoce a nosotros también y sabe que nuestra tendencia es a afanarnos y preocuparnos, nos dice hoy lo siguiente: no os afanéis pues diciendo ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles, aquí la palabra gentil significa incrédulo, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Y el versículo clave: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Dios promete suplir nuestras necesidades, pero nos exige que le demos prioridad a la extensión del reino, a la extensión de su reino, a que su reino crezca y avance, arrebatando territorios al enemigo. En nuestro caso, esto significa ganar almas para Cristo, arrebatándolas al diablo, el cual domina las mentes de los incrédulos. El fundamento, la base de todo creyente es la fe. Que no tenga que decirnos el Señor lo que le dijo a Moisés: se ha cortado mi mano, demuestra tu fe y confía en mí, y verás ahora mi palabra si se cumple o no se cumple, si cumplo o no cumplo mis promesas. En Mateo capítulo 19, verso 16, Jesús se dirige a sus discípulos ante la actitud del joven rico y la pregunta de los discípulos: ¿quién podrá salvarse? Les dice, y es de aplicación para nosotros hoy: y mirándolos Jesús les dijo: para los seres humanos, para los hombres, esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Y en Lucas 1:37 nos dice: porque nada hay imposible para Dios. Nuestro Dios y Padre Celestial, lo imposible lo va a hacer posible para nosotros, sus hijos y sus hijas. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.